31 de octubre del 2021, 504 años después de un evento muy importante que partió el mundo en dos. Y quiero iniciar a manera introductoria a los que nos gusta la historia. Sé que aquí hay muchos que nos gusta la historia, hablando acerca de algo muy importante, y es lo siguiente: frente a la pagaña o al joven Martín, su hijito. Un joven que con el paso del tiempo se convirtió en un académico, un teólogo, un monje, un profesor universitario, ilustrado cristiano, quien al observar la esclavitud, la barbarie, el acoso, el hambre, la ignorancia, la miseria de su gente oprimida por el brazo religioso de Roma, en cabeza del Papa, este hombre, llevado por el celo y la virtud de conocer la Biblia y las Escrituras, virtud que no tenía la gran mayoría de personas, levantó su voz de protesta, clavando en las puertas del palacio de Wittenberg 95 quejas, claves para que de allí en adelante, mis amados hermanos, el mundo se partiese en dos. No solo dejando como herencia un legado espiritual, como devolverle la Biblia al pueblo, como devolver el genuino evangelio al pueblo, como devolver a Cristo al pueblo, sino que también nos dejó un legado maravilloso a nivel cultural, trayendo la reforma protestante consigo para las naciones que la abrazaron. Desafortunadamente no Colombia entre ellas, pero sí dejando para las naciones que abrazaron la reforma una visión del trabajo diferente, una visión de la economía distinta, de la política, del rol de la mujer, entre otras. Una herencia que transformó el mundo. Un hombre, un pecador, vil, común y corriente, con luchas, con defectos. Un hombre que fue motivado por la Biblia, por las Escrituras, y muy usado en su momento, quien sin buscarlo partió la historia en dos. Hoy es conocido como el reformador, el joven Martín, o un pecador, que bajo el lema, escuche esto, Pox tenebrax lux, después de las tinieblas viene la luz. Ese es el lema de la reforma protestante. Bajo Pox tenebrax lux, 504 años, al día de hoy prevalece ese legado. Y es que el mayor deseo de Martín Lutero, Catarina Bombora, su esposa, la reformadora, una monja que renuncia a ello para vivir a Cristo. El mayor deseo de Martín, Catarina, Catherine Zell, Úrsula Munsterberg, mujeres tremendas, reformadoras, Juan Calvino, Felipe Melanchthon, John Knox, Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel, el mismo Casiodoro de Reina, junto con Cipriano de Valera en España, toda Europa, bueno, cierta parte de Europa. Viniéndonos a este contexto, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Arthur Pink, Richard Baxter, Thomas Watson, R.C. Sproul, J.C. Ryle, entre otros reformadores. Su mayor deseo no era presentarse a sí mismos en su ego, más bien presentarle al mundo la vida y la persona, y aún mejor, el legado del único hombre perfecto, justo y verdaderamente Dios, quien es Cristo, la luz del mundo. Nunca fue y nunca será, escúcheme bien, mi amado hermano, pretensión
de la herencia reformada exaltar absolutamente a ningún hombre. Hoy, 31 de octubre, no pretendemos exaltar absolutamente a ningún hombre, más que uno, Jesucristo, la luz del mundo, y ese fue el deseo de ellos y de muchos otros. El día de hoy, mis amados hermanos, nuestra atención debe ser puesta y fijada en el legado de Él y en la lucha de estas personas, la cual fue Cristo, Jesucristo. Y esta introducción nos sirve mucho y la usamos ¿por qué? Porque tiene una directa relación con el pasaje del día de hoy. El pasaje del día de hoy no se va a centrar simplemente en estos personajes, ni siquiera en Pedro y en los 7 pescadores que hoy vamos a escudriñar en Juan 21, sino en el suceso como tal, frente a la persona de Cristo obrando en medio de su pueblo. Quiero invitarles a que leamos Juan 21, versículos 15 al 25, si les parece. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 21, versículos 15 al 25, dice la Escritura. Cuando hubieron comido, recuerde que hay 7 pescadores, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a uno en especial, ¿a quién? Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Una vez más le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías ir. Mas, cuando ya seas longevo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Verso 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es decir, Juan, ¿no? Cuando Pedro cuando vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le respondió, ay Pedro, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría nunca, pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. A mí me emociona esto de sobremanera. Muy atentos, mis amados hermanos, porque lo que acabamos de escudriñar es profundo. Lo que acabamos de leer hay que escudriñarlo porque es muy profundo. El pasaje del día de hoy
que tiene por título ¿Cómo ser un cristiano comprometido?, habiendo puesto como ejemplo a algunos hermanos muy comprometidos, se desarrolla ya como tal el pasaje, nuestro pasaje, en 3 partes. La primera, y además son 3 partes que responden la pregunta que tiene por título en esta predicación. ¿Cómo se titula la predicación? ¿Cómo ser un cristiano comprometido? Y aquí está la respuesta, ¿verdad? La misma Biblia nos da la respuesta. Número 1, amando a Cristo más que a todo lo demás. Eso lo vamos a encontrar de los versos 15 al 17. ¿Cómo ser un cristiano comprometido? Número 1, amando a Cristo más que todo lo demás. 2, ¿cómo ser un cristiano comprometido? O si lo quiere, reformado. 2, teniendo la disposición para sacrificarlo todo por Cristo. Ese es un verdadero cristiano. Alguien comprometido es aquel que está dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo. Lo vamos a ver del verso 18 al 19. Y número 3, ¿cómo ser un cristiano comprometido? Tercer elemento, hay que vivir centrado en seguir la dirección de Cristo. ¿Amén? Vamos entonces a ir parte por parte. Vamos a desarrollar el pasaje centrándonos en algo importante. El objetivo de Cristo, esa tercera venida y esa tercera aparición, es uno. El objetivo de Cristo allí, su objetivo es la restauración del discípulo y apóstol Pedro. Un líder que falló impulsivamente, si lo recuerda, un par de ocasiones, ¿no? Primero negó a Cristo 3 veces y segundo la remató. ¿Cómo la remató? Volviendo atrás. ¿Lo recuerda? Ese es el contexto. Ahora bien, así como en esa mala decisión de volver atrás lo siguieron varios apóstoles, ¿cierto? En esa mala decisión se hacía necesario que Pedro y los 10 discípulos presenciaran la restauración. Tanto Pedro necesitaba ser restaurado como los demás discípulos debían de observar esa restauración. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba recuperar el liderazgo que en alguna medida había distorsionado, renunciando a él, ¿cierto? Jesús sabía que Pedro se iba a convertir en un gran líder a futuro, pero necesitaba restaurarlo. Y esa restauración debía ser pública, ¿ok? Pública. En ese orden de ideas, podemos ver en Pedro y en los demás una restauración que nos permite aplicar en alguna medida estos 3 puntos. ¿Cómo ser un cristiano comprometido? Número 1, amando a Cristo más que a todo lo demás. Y quiero que ponga mucha atención a lo siguiente, porque la característica principal del verdadero discípulo, del verdadero cristiano, del genuino creyente, ¿cierto?, llamado por gracia de muerte a vida, es este primer punto, que además teológicamente se llama el Shema bíblico. Los judíos le dicen el Shema judío, pero en realidad no es el Shema judío, es el Shema o el llamado al pueblo de Dios. La religión judía tiene por tradición escribir el Shema bíblico en un rollo y ponerlo en la puerta de las casas. Eso le llaman mezuzá. ¿Y qué es la mezuzá? Es el primer punto, Deuteronomio 6:5. ¿Cuál es el primer punto? Amando a Cristo más que a lo demás. Mire lo que dice la Shema. Ellos la tienen en la mezuzá de manera litúrgica, la tienen, y siempre que entran a la casa, ¿sabe qué hacen? Los religiosos judíos la tocan, le dan un beso y la tocan. Los más ortodoxos besan la mezuzá. No estoy diciendo que eso está bien, que hay que hacerlo, pero note lo siguiente, mire lo que dice la mezuzá dentro de su contenido. Léalo conmigo en voz alta, Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. Aquí no se trata de besar una pared, mi hermano. Aquí se trata de una decisión, porque eso es el amor. El amor no son emociones.
El amor es una decisión. Ama a Dios con todo tu corazón, pero no es suficiente. Dios no quiere que tú lo ames y yo lo ame, y ellos, en el caso de Pedro, lo ame solo con el corazón. Mire, con toda tu alma y con todas tus... Ahí coloqué yo, esto es una decisión de vida. Esto no es inspirado, de aquí para abajo. No es inspirado, es una observación pastoral. Esto es una decisión de vida que no tiene raíz en el emocionalismo o la impulsibilidad. ¿Y sabe qué ocurre, mi amado hermano? Que el Señor Jesús quiere restaurar a Pedro desde este Shema, desde este llamado. Recuerda y nota que le pregunta, ¿me amas? Le está preguntando acerca del Shema. Pedro, ¿me amas? Ahora, esto no es solo del Antiguo Testamento. Jesús, quien es Dios, lo dijo claramente en el Nuevo Testamento. Está consignado, Mateo 22:37. Cristo dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. En negro es inspirado, ¿cierto? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y note lo siguiente, porque este es el primer punto, cómo ser un cristiano comprometido. Pedro, ¿me amas? Punto número 1. Un cristiano comprometido ama al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Es tomar una decisión, nótelo. Mateo 22:37, ¿cuál es el primer precepto? Ama, entre paréntesis está, decisión por. ¿Por quién? Por Cristo. Simón Pedro es un pescador judío. Y en la tradición judía, Simón Pedro sabe que es una mezuzá. De memoria conoce Deuteronomio 6:5. Lo que pasa es que no lo entiende. Lo que le pasa al movimiento pentecostal, de memoria se sabe en Juan 3:16, pero muchos no lo entienden. Se volvió liturgia. Y Jesús está confrontando a Pedro en su amor y le está diciendo, pero note, antes de volver al pasaje, note que no es un precepto del Antiguo Testamento, es un precepto de la palabra de Dios. Ama, es decir, decídete por el Señor, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Cómo debemos amar al Señor? Con nuestras emociones. Las emociones no están mal. Recuerde que el problema no es la emoción, el problema es el emocionalismo. Pero el Señor quiere que lo amemos con nuestras emociones, con nuestro corazón, también con ¿qué? Con todo nuestro ser. ¿Y qué es amar al Señor con todo nuestro ser? Piensa en Pedro y los demás pescadores ahí. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro se decidió por el Señor. ¿Se acuerda que minutos atrás, cuál era la decisión que había tomado Pedro? Todo lo contrario. 2, con el corazón. Las emociones de Pedro en ese momento no estaban puestas en Cristo, sino en la pesca. Con todo tu ser tiene que ver con mis proyecciones y acciones. Y Pedro no estaba amando al Señor en ese momento con sus acciones y mucho menos proyectándose a obedecer la gran comisión. Con toda tu mente, ¿cómo vamos a amar al Señor? Con nuestros pensamientos. Es decir, que la mezuzá, ese objeto, no debería estar en la pared, mi hermano amado. Deuteronomio 6:5 debe estar, esa mezuzá debe estar pegada en mi vida. Y el verdadero discípulo sabrá entender que hay que amar al Señor. Eso es lo que viene a hacer Cristo con Pedro. Se devuelve por tercera vez. La segunda vez se devolvió por amor a Tomás, pero en la tercera vez se devuelve por amor a Pedro y a los 6 demás, porque son 7 que no están amando al Señor. Y note lo que continúa diciendo. Esto es profundo, pero para poderlo comprender, espere, tacho. Hay algo que es importante saber aquí, es que Pedro aprendió este principio del Shema, pero lo aprendió por el camino difícil. Es decir, aprendió lo que significa amar a Cristo de verdad, verdad,
pero lo aprendió por el camino más difícil, más extremo. Recuerde que en Juan capítulo 13, mi amado hermano, sucedió una situación importante que vamos a observar aquí rápido para comprender el contexto. Mire lo que sucedió unos días atrás. En Juan 13:36 le dijo Simón Pedro a Cristo: Señor, ¿a dónde vas? Esto es un evento pasado. No se me vaya a perder, le suplico que no se me pierda. Este es un evento pasado, anterior a Juan 21. Simón, todo arrebatado, le pregunta al Señor: ¿a dónde te vas? Porque Jesús está exponiendo que va a partir, va a morir en la cruz y va a ir al Padre. Jesús, ¿a dónde va? Y Jesús le responde: ay, Pedro, vea, a donde yo voy no me puedes seguir por ahora, pero me seguirás después. Escuche esto, verso 37. Este es el antecedente a la restauración. Le dijo Pedro: Señor, todo impulsivo, vea, ¿por qué no te puedo seguir ya? Mi vida pondré por ti. Repítalo conmigo. Mi vida pondré por ti. Y Jesús le responde: ay, Pedrito, ¿tu vida pondrás por mí? Y ahí después le responde: ahorita en un ratico me vas a negar, niño. Y sucedió. Pedro negó a Cristo. Ahora, por esta razón, Pedro necesita ser restaurado. Porque Pedro está hablando emocionalmente de amor cuando Pedro en realidad no está amando al Señor conforme al Shema. Con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda su mente. A la hora de la verdad, ese amor confeso aquí de Pedro, ¿cómo es que lo confiesa? Mi vida pondré por ti. O sea, Pedro le está diciendo a Jesús: no va a ser matar por usted. Pero son palabras y las palabras se las lleva el viento. Es sencillamente una oda a el emocionalismo. Porque al momento de enfrentar la situación amenazante y demostrar su amor, ahí fracasó. Pero escuche esto, Pedro sí es un discípulo, regenerado por gracia, pero en este momento de Juan 13, su amor por Cristo era muy inmaduro. Era un amor muy cojo, y ya les voy a explicar qué tipo de amor era a la luz de la palabra. Yo no voy a explicar, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Ahora bien, el fracaso de Pedro nos deja ver algo que es profundo. Quiero que me lea conmigo nuevamente. Vamos a Juan 21. Mire el verso 15. Juan 21, verso 15. Note lo siguiente. ¿Cómo empieza? Cuando hubieron comido. Tacho, ¿qué esperó el Señor? ¿Se acuerda que no pudieron pescar nada? Eso lo vimos hace 8 días. El Señor les permitió soberanamente que no pescaran nada. Hombres profesionales no pescaron nada. Luego Él los invita a desayunar, demostrándoles que Él los va a sustentar, que no tengan miedo. Los deja comer tranquilos, y note, verso 15. Después de que los deja comer tranquilos, cuando ya hubieron comido, ¿Jesús les habla a todos? No. Jesús se dirige a su objetivo, que es restaurar a Pedro, y le dice lo siguiente: Simón Pedro, diga conmigo, Simón Pedro. Esto es tremendo, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. No le dice Simón Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Detalle importante, escuche esto por favor. Cuando Jesús llama a Pedro y le dice Simón, hijo de Jonás, eso es grave, porque viene un llamado de atención. No le está diciendo Pedro, normalmente le decía Pedro, pero cuando lo iba a regañar o lo iba a exhortar o lo iba a reprender, lo llamaba no solo por el nombre antiguo, sino nombraba al papá y todo, su contexto cultural. Simón, hijo de Jonás. Jesús, escuche esto, le había dado un sobrenombre a Simón, le había cambiado el nombre. ¿Cómo le puso? Pedro. Pedro significa roca. Pero aquí no lo está llamando como roca. ¿Roca en qué? En su carácter. Porque eso significa Pedro, o Cefás,
hombre de carácter. Pero aquí él está llamando a un pescador sin carácter, por eso no le dice Pedro, porque no se merece el distintivo de Cefás. Le está diciendo Simón, hijo de Jonás. Es decir, Cristo está llamando a Pedro por su viejo hombre antes de nacer de nuevo. Le está hablando a un viejo hombre. Le está diciendo, oiga, Simón, antes de mí. ¿Qué quiere decir eso? Estás actuando como actuabas antes en tu viejo hombre, en tu carne. Le está haciendo saber que Pedro había actuado de la manera incorrecta, ¿cierto? Ahora, luego viene la pregunta aguda. Mire el 15b, en la parte B. Le pregunta, después de llamarlo Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Qué son estos? Los utensilios de pesca, los pescadores, las redes, las barcas, ¿cierto? Lo que quiere decir aquí es que Jesucristo básicamente le está diciendo, oiga, viejo hombre de Pedro, el que retrocedió, el que está enamorado de su mundo anterior, de su filosofía anterior, ¿me amas más que a tu viejo hombre, a tu viejo mundo, a tu manera de pensar? ¿Me amas más que a estos? Le habla a ese viejo hombre asediado por su impulsividad y carácter inmaduro, que había decidido regresar atrás a ser un pescador. Lo mejor dicho, lo que le quiere decir es que está actuando en su antigua identidad. Cristo está confrontando a Pedro y llamándolo a seguirle a una nueva identidad como pescador de hombres, ¿cierto? Jesús aquí reta a Pedro a abandonar su vida anterior. Cuando lo llama, le dice, ¿me amas? Lo está confrontando frente a su comportamiento anterior, a su vida anterior, y ahora a permanecer en un nuevo comportamiento. ¿Me amas más que a estos? Ahora algo interesante aquí, Pedro respondió a la pregunta de la siguiente manera: Señor, tú sabes que te amo. Pero ojo, no nos dejemos distraer, porque si usted va al griego interlineal, usted se va a dar cuenta de algo importante. En el griego original, la palabra que Cristo usa para hacer la pregunta ¿me amas? En griego es la palabra agapao. Agapao. Agapao, de ahí viene agape, agapao. Cuando Cristo le pregunta a Pedro, no se me pierda, escuche esto: Simón, ¿me agapeas? Le está preguntando básicamente, la palabra agapao hace referencia al amor, pero es el amor más grande de la voluntad, el amor que implica mayor compromiso. Es el amor más extremo, es una medida de amor muy madura, y es básicamente la medida de amor descrita en el Shema Judí, Deuteronomio 6:5. Agapao es de Deuteronomio 6:5. Jesús le está resumiendo Deuteronomio 5 preguntándole: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Es decir, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo... ¿Con qué más? Con todas tus fuerzas. Eso es lo que le está preguntando Cristo. Simón, ¿me agapeas? ¿Tú me amas? Pero ¿por qué le pregunta esto si momentos atrás Pedro lo que está haciendo es todo lo contrario? Y mire la honesta pregunta, la honesta respuesta de Pedro. Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo. Pero en el griego original, Simón está respondiendo: Señor, tú sabes que te fileo, con P, fileo. Ese es un amor, pero es un amor en un nivel más bajo, más inmaduro. Es como un querer. O sea, lo que está haciendo Pedro es siendo honesto. Aquí vemos un Pedro honesto. Señor, tú sabes que yo te quiero. O sea, a ti no te puedo engañar, es lo que está diciendo. Tú me preguntas si te amo,
Señor, tú sabes que yo te quiero, pero tú sabes que no te amo como me estás preguntando, no al nivel de Deuteronomio 6:5, pero pues te tengo en estima. Es lo que está respondiendo en alguna medida Simón, hijo de Jonás. Es decir, los pronunciamientos ligeros e impulsivos, ¿cierto?, eran una cosa del pasado. En este momento ya Pedro no está respondiendo de forma impulsiva. Él está respondiendo con honestidad. La verdad es que yo no te haga peor. Tú sabes que yo te fileo. Tú sabes que yo no te... Pedro sabe que está delante de Dios, el que escudriña los corazones. Y a ti no te puedo engañar, Jesús. Mi amor por ti no es con toda el alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi vida. Mi amor por ti es esto que estás viendo. Un tipo mal vestido, un tipo que volvió atrás, un tipo vulgar, con todo respeto, ¿no? Porque vulgar del vulgo, o sea, el común ahí, el tipo, el viejo hombre, el hijo de Jonás. Así te puedo amar, Señor. Ahora, el Señor le dice con todo y eso, apacienta mis corderos. Y viene el verso, esta es la primera parte de la restauración, ¿no? Jesús le ordena, oiga, esto es tremendo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús en ese versículo? Apacienta mis corderos. Jesús está ordenando como pastor. De manera oficial, aquí hay una ordenación pastoral, pública, de un pecador que reconoce su miserable condición, pero con honestidad. Señor, mi nivel me da para esto. Y el Señor ahí lo ordena y le dice, apacienta mis corderos. Cumple el ministerio. Versículo 16, por segunda vez. Note esto, léalo en su Biblia, por favor. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tacho. ¿Me agapeas? Verso 16. Agapao, ¿me agapeas? Y Pedro le responde por segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y nuevamente el Señor dice, pastorea mis ovejas. Pero note el verso 17. Le dijo la tercera vez, pero aquí hay un cambio importante. Verso 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero aquí me amas está invertido. El Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Y Pedro por eso se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, pero en esta ocasión ya no le pregunta si lo agapea. El Señor le está preguntando, bueno, entonces ¿me vas a querer? ¿Me quieres? Y Pedro se entristece. Dice la escritura que se entristeció. Yo creo que lloró. Aquí Juan no lo describe, pero esto se llama arrepentimiento. Aquí hay arrepentimiento, mis hermanos. Se entristeció y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo. La verdad es que Simón, hijo de Jonás, este es el nivel que doy. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, ovejas. ¿Tan solo me quieres? Es lo que le está preguntando a Pedro. O sea que me quieres, ¿me quieres? Pedro se entristece, hay un dolor por la negación. Imagínense lo que puede pasar en la mente de Pedro en ese momento. Recordar que negó a Cristo 3 veces, recordar que hace unos minutos había vuelto atrás. Él se entristece, se siente indigno de ser apóstol, que es un embajador en realidad del reino de Cristo. Es como entender que Cristo por gracia, escuche esto, ¿por qué se entristece Pedro? En ese momento Pedro entiende en alguna medida y recuerda que Cristo lo escogió, lo llamó, lo capacitó, lo sostuvo a él, lo provisionó de comidas, a su esposa, a su hogar, los provisionó, lo bendijo, le hizo milagros, fue y murió a la cruz por él.
Y viene y se devuelve por amor y le pregunta para que él le responda, pues yo solo te fileo. Ahí hay un dolor. Él entiende su condición de pecado. Y es que ahí empieza la restauración. En el momento en que hay lágrimas amargas por el dolor, ahí en ese momento Pedro básicamente se dijo a sí mismo, comprendió, yo soy indigno, yo soy terrible. Todo lo que me ha dado el Señor y yo llego solo a un nivel de filear. Por eso se entristeció, verso 17. Allí nació en el corazón de Pedro, escuche algo, cuando viene el arrepentimiento, viene el amor verdadero. Aquí, en ese arrepentimiento y en esa tristeza, nació en el corazón de Pedro un amor diferente, un amor ágape. Porque entendió, se necesitaron 3 preguntas, 3 momentos para que en el tercero se entristeciese. Notó que en los 2 primeros no hubo tristeza. En los 2 primeros no hubo arrepentimiento, no hubo dolor. ¿Qué es teshuvá? Arrepentimiento. Teshuvá, metanoia en griego, teshuvá en hebreo. Dolor por el pecado. Aquí lo que está sucediendo es que en el corazón de Pedro nace un amor diferente. Al haber arrepentimiento, Pedro aquí agapea al Señor. Y por eso Cristo le dice, ahora sí, pastoree mis ovejas. Ahora sí, de ahí en adelante, usted nota en la historia de la iglesia, en el Evangelio, en la misma Biblia, que de ahí en adelante Pedro nunca más volvió a filear a Cristo. De ahí en adelante Pedro agapeó a Cristo hasta el último de sus días. Se mantuvo obediente. A partir de ese momento nació un Simón Pedro. Ahora sí nació Pedro. A partir de estas lágrimas, de este dolor, nació Pedro, Cefás, el de carácter fuerte, la roca, el inmovible ante su decisión de amor ágape por su Salvador. Un amor que de ahora en adelante, por encima de todas las cosas, él iba a sostener. ¿Cuál es el primer punto de esta predicación? ¿Cómo ser un cristiano comprometido? Número 1, amando a Cristo, agapeando a Cristo, no pileando, mis hermanos, agapeando a Cristo por encima de todas las cosas. Y esto nos lleva al segundo punto, versículos 18 y 19, léalos conmigo. Verso 18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, te llevará donde no quieras. Esto le dijo ¿para qué? Dando a entender de qué muerte o con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿sabe qué cuenta la historia? Los historiadores, Tertuliano, en el libro 4, en el libro 3 de la historia de la iglesia, un gran padre de la iglesia, Tertuliano, y además historiador. Tertuliano cuenta, y lo cuenta la tradición, creo que los apócrifos también, que Pedro cumplió esta profecía con los brazos extendidos. ¿Lo nota? Versículo 18. Extenderás tus manos y te ceñirá otro. Pues Pedro fue ceñido en sus manos, murió crucificado de cabeza abajo porque él lo solicitó, porque no lo iban a crucificar de cabeza abajo. Ahora, ¿por qué nos lleva al segundo punto? Porque sabemos que estamos en el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Disposición para sacrificarlo todo por Cristo. A partir del agapeo de parte de Dios hacia Pedro, pasamos al segundo punto, que es un Pedro que lo sacrifica todo por Cristo. ¿Qué le está diciendo Cristo? Cristo, que es Dios y escudriña todos los corazones, entendió que Pedro, con la tercera pregunta, ya no lo fileaba, sino lo agapeaba. Y por eso le profetiza cómo iba a morir. Eso es lo que está sucediendo. Vas a tener que sacrificarlo todo. Tu propia vida la vas a entregar por amor a mí. Eso es lo que estamos observando. Una profecía de Cristo sobre el martirio de su vida.
Ahora note lo siguiente, Pedro tuvo, yo no sé cuántos años tendría Pedro acá, la verdad. No se lo puedo sostener, no lo sé. Pero hipotéticamente que tuviese más de 30 años, ha vivido fileando en alguna medida a Dios, un par de meses a Cristo, que es Dios, pero a partir de este momento, consecuencia de agapear a Dios, será sacrificarlo todo. Diga conmigo todo. No es sacrificar un pedazo. Cuando Pedro era joven, escuche esto, dice el pasaje ahí el versículo, ibas a donde querías, tacho. ¿Qué nos quiere decir esto? Pedro, cuando tú eras joven, pensabas y actuabas como a ti te parecía, eras antropocéntrico. Vivías conforme a tu razonamiento, vivías tu matrimonio como tú querías, vivías tu ministerio como a ti te parecía, medio tiempo, un cuarto de tiempo, lo que sobra para Cristo y el resto pescan. A partir de este momento lo vas a sacrificar todo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ya no vas a vivir como te antoje, ya no vas a ir como quieres, ya no vas a interpretar. Mi manera de ser discípulo es esta. No, ya no es como tú quieras ser discípulo. A partir del agapeo, ahora es como yo lo exijo en Deuteronomio 6:5. El Shema judío. Amarás a Dios con todo, no con una parte. No es filiando, mis hermanos, es agapear. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Ya no hay aquí una invitación al antropocentrismo individual, a la vida cristiana a tu estilo, Pedro, vas a vivir como tú quieras, a mí, míreme como quieras. No, ahora a partir de hoy vas a tener que sacrificarlo todo por mí. Y de hecho Pedro vivió el resto de su vida. ¿Usted se imagina saber de qué se va a morir? ¿Qué martirio tener que vivir uno sabiendo de que me voy a morir? Pues Pedro tuvo que vivir todo el resto de su vida sabiendo que iba a morir. Sacrificado de alguna manera, porque es lo que está diciendo el pasaje. Le está diciendo de que va a morir. No le dice que de la cruz, pero le dice que sacrificándolo todo por el Señor. En un martirio anticipado. Enfrentando un futuro, pero consolado, sabiendo que lo hace por su Señor. Ahora, esto nos lleva al tercer punto, para ir avanzando. Está en el verso 19 al 25, y es, escuche, mírelo, aquí está en la pantalla para que nos rindan, que está en verde, tercer punto. Basándonos en la pregunta de la predicación de hoy, usando la mayéutica, ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo ser un cristiano verdadero? Número 1, amando a Cristo más que a todo lo demás. 2, teniendo disposición para sacrificar hasta mi propia vida. Y número 3, lo vemos en los versos 19 al 25, vivir centrado en la dirección de Cristo. Seguir la dirección de Cristo es la condición infaltante de todo verdadero discípulo. Mis amados hermanos, esta es la marca de las genuinas ovejas. Jesús dijo, mire lo que dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, mi palabra. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor, el primer punto, ¿verdad? ¿Cuál es el amor a Dios? Que obedezcamos. El tercer punto, que nos mantengamos en su palabra, y esto no debe ser fastidioso, gravoso. Punto número 3, vivir centrado en seguir en la dirección de Cristo. La brújula del genuino discípulo, escuche esto, es su palabra. Un principio de la Reforma Protestante: solamente la Escritura. ¿Por qué sola Escritura? Porque el verdadero discípulo, o el discípulo verdaderamente comprometido, entiende la palabra clave no es Escritura, ¿sabe? La palabra clave es sola. ¿Por qué sola? Porque hay muchas voces, ¿sabe? Hay muchas voces. El que filea a Cristo escucha todas las voces y relativiza. Y esta voz es interesante, y esta también, y esta también. El que agapea al Señor escucha las voces,
pero solamente sigue una, la voz de Cristo. El religioso no quiere escuchar nada, no, tampoco, o sea, no se meta en una burbuja, usted vea, escuche. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. A veces fileamos al Señor. ¿Y sabe cuál fue el problema de Pedro ese? Cuando fileaba a Cristo, él escuchó la voz de Cristo, pero ¿qué pasó? Escuchó otras voces. ¿Cuáles? La de él mismo. Me devuelvo a ser pescador. Ahora, note algo. Cristo en algún pasaje de la Biblia llama a sus discípulos ovejas. ¿Y sabe qué pasa? Las ovejas no viven solas, viven en rebaño. Y cuando usted va a un rebaño de ovejas, la verdad yo no he ido, tenemos que hacer esa tarea, ir a un rebaño de ovejas. Las ovejas, el sonido que producen, el gemido de las ovejas se llama balido, no sé si sabía eso. Ellas no gimen, ni mugen, ni ellas valen, el balido. Y resulta que la oveja, ojo, la oveja es torpe. Y el balido de la oveja es un problema porque cuando usted llega al redil, todas hacen balido al tiempo. Todas hablan al tiempo, eso es un... Haga cuenta que está entrando una secta pentecostal. No. Todos hablan al tiempo, todos... No, ahí hay un fileo, hay un desorden. Y al tener tantas voces, es difícil escuchar la voz del pastor. Pero hay una característica linda de la oveja verdadera, y es que cuando el pastor habla, la oveja sigue la voz de su pastor. Así las otras ovejas estén baliando, yo no sé si eso está bien dicho, baliando. Pido perdón a los hermanos pentecostales. Cuando hay balido, es difícil escuchar la voz del pastor. Sin embargo, la verdadera oveja logra seguir la voz de su pastor. Ahora, aquí hay un dato interesante. Es importante centrarnos en la dirección, porque este es el tercer punto. Vivir centrado en la dirección de Cristo. Cristo habla por su palabra. Y en el momento en que Él habla, la verdadera oveja escucha. La falsa oveja, o mejor la cabra, no tiene la capacidad de escuchar. Ahora, en alguna medida esto nos habla bastante, nos induce a centrarnos en algo importante. Las ovejas, para poder estar centradas en seguir la dirección a la voz de Cristo. ¿Por qué la dirección? Porque el pastor se ubica en un lugar estratégico y habla al rebaño, ¿cierto? Y el rebaño escucha y sigue solamente a su pastor. Y aquí este punto es importante, ¿por qué? Porque aquí es donde se hace indispensable la predicación expositiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente la predicación expositiva nos centra en seguir a Cristo, la dirección de Cristo. La predicación expositiva, hay muchas maneras de predicar. La más común es la predicación temática. ¿Qué es la predicación temática? ¿Yo qué les voy a enseñar hoy? O el de hoy en noche. Estamos como mal de plata, hablemosles de dinero. Entonces el personaje escoge un tema. Hablemosles del Halloween, hablemosles de Navidad, hablemosles de amor y amistad, hablemos casi siempre según el mes, ¿no? Del Día de la Madre, del Día de... Bueno, y sobre eso se arma, si hay votaciones o elecciones, hablemos de política. Y sobre eso se hace toda una enseñanza. Y se corre el riesgo, cuando se predica de manera temática, se corre el riesgo, en alguna medida, de salirse del contexto. Es importante entender que la predicación expositiva, el poder exponer el pasaje tal cual él habla, que no hable yo, ni el que predica, que hable quién,
Cristo, por su palabra. Ahí el personaje que predica, pecador, debe hacer silencio y simplemente remitirse a exponer el pasaje. Ahora, note lo siguiente. Punto número 3. Vivir centrado en seguir la dirección de Cristo, es decir, su palabra. Por eso la predicación expositiva, que es una herencia de la Reforma Protestante, nos ayuda a vivir centrados como ovejas en escuchar no el balido del predicador o el balido de los demás, sino escuchar la voz del pastor, que es Cristo. ¿Ok? Este tercer punto es importante. Al predicar de otra manera que no es expositiva, se cae en el riesgo de opiniones humanas, anécdotas, una hora de culto con anécdotas. Eso es un problema, porque entonces, ¿qué está sucediendo? No estamos centrados en la voz del pastor, sino en del pastor Cristo, sino en las anécdotas del pastor hombre. Y eso es un problema gravísimo. Se cae en el riesgo de elementos que ahogan la pureza de la voz, pureza doctrinal. Pedro supo equivocarse muchas veces porque siguió su propia voz. Ahora Pedro cuando se equivocó, no solo siguió su voz. Yo estoy seguro que Pedro se puso a analizar su contexto. Es que estoy seguro. ¿Sabe por qué? Eso lo llevó a volver atrás. Porque Pedro, si lo que estoy diciendo tiene sentido, ¿en qué manera? Pedro voltea a mirar y ve que físicamente Jesús no está. Los pueden estar persiguiendo, por eso se encierran, tienen miedo. 3, ya no hay quien le sustente económico. Claro, se puso a observar, a escuchar voces externas y la voz propia de su conciencia llena de temor, y por esa razón perdió la dirección de su Salvador. Punto número 1, ¿cuál fue? ¿Cómo ser un cristiano comprometido? Número 1, amando a Dios sobre todo. Ahora, esto tiene una aplicación práctica. ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Ese punto 1, de manera práctica y personal para nosotros, ya habiendo expuesto el pasaje rápidamente, démosle un aplicativo a nuestra vida como iglesia hoy aquí. Porque el Señor ahora nos quiere hablar de manera directa a nosotros como Iglesia Santa Gracia. Y lo que este pasaje nos deja como iglesia local a cada uno a modo aplicativo hoy, en este importante día conmemorando la Reforma Protestante, escuche, es básicamente que Dios nos llama como iglesia, como redil, a reformar, punto número 1, nuestro amor por Él. Y quiero que escuche con mucha atención de parte del Señor este primer aplicativo, que tiene la misma dirección. El Señor te llama a reformar. Hoy día de la conmemoración de la Reforma, Él nos llama como iglesia a reformar nuestro amor por Él. A pasar de un fileo a un agapao o agape, amor por Él. Eso lo hizo con Pedro. ¿Sabe qué pasó? La Reforma no empezó en 1517 como... Bueno, entiéndame lo que quiero decirle. A nivel histórico sí, pero mire lo que está haciendo Dios en la vida de los hombres desde Abraham. No, desde Eva y Adán. Reformando. ¿Reformando qué? El punto número 1. El amor hacia Él. Circuncidando corazones, trayendo arrepentimiento. El Señor quiere que dejemos como Iglesia Santa Gracia, mis amados hermanos, Él nos habla hoy, que pasemos de un fileo a un agape. Y Él te pregunta a ti con nombre propio, mi amado hermano, a tu corazón, ¿me amas? Eso te está preguntando, más que a estos. Más que a tu trabajo, ¿me amas? Más que a tu familia, más que a tu esposa. ¿Tú me amas más que a tu esposa? ¿A quién le haces más? ¿A quién escuchas? ¿A mí?
¿A ti mismo? ¿Te amas más que a ti mismo? Es una invitación aplicativa de parte del Señor aquí a que dejemos de vivir como Simón, hijo de Jonás, y empecemos a vivir como Pedro, como Cefas, ¿cierto? Amando, Deuteronomio 6:5, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas de nuestra vida, al Señor. A eso nos llama, a que sepamos amarlo de esa manera. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Muchos de nosotros aquí hemos secundado en alguna medida al Señor por priorizar nuestras expectativas de la vida, de lo que es la vida. Muchos de nosotros, como Simón, hijo de Jonás, nos hemos dejado llevar como un velero por los vientos del mundo. Y ahí vamos, dejándonos llevar. Y sí, somos verdaderos discípulos, no por obras, sino por gracia. Él nos regeneró. Pero estamos fileando al Señor, estamos inmaduramente dejándonos llevar por vientos, por voces válidos, extraños. Como un velero, viviendo tendencias que sopla el mundo sobre nuestras decisiones, sexualidad, familia, hogar, roles. ¿Cuántos cristianos luchamos con los roles y tenemos problemas en nuestro hogar? Porque no escuchamos la voz de Dios en su palabra para el rol del esposo y la esposa, sino que preferimos abrazar válidos extraños en la crianza de nuestros hijos. El Señor le pide a Pedro que se eche para atrás en su proyecto de vida. Eso es lo que le está diciendo. Hágame caso. Deje de andar buscando ese... ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar? ¿En qué lago? ¿Alguien lo recuerda? Tiberias. ¿Qué hace en Tiberias? ¿Usted qué hace fuera del lugar? Pues yo te fileo, Señor. Pues sí, el que filea está en el lugar que Él quiere estar, pero el que agapea está en el lugar al que el Señor lo ha llamado. Y muchos de nosotros hoy estamos llamados a agapear al Señor en estos contextos. Él quiere que lo agapees, no que lo filees. Así fue como demostraron su amor ágape por Cristo muchos reformadores en el siglo XVI al día de hoy, ¿sabe eso? Renunciando a sí mismos por amor al Señor, agapeando al Señor. Hubo una mujer, me gusta también destacar las reformadoras, Margarita Porr. ¿Sabe quién fue Margarita Porr? Una mujer de la élite de la época que renunció a su riqueza y decidió pertenecer a una organización de mujeres que daban sus recursos para sanar enfermos, ayudar a los niños en el contexto de la Inquisición católico-romana. A ella la asesinaron, la quemaron, la Inquisición. ¿Por qué? Si está haciendo buenas obras. ¿Sabe por qué la quemaron? Porque mientras ayudaba a los niños, les predicaba el Evangelio en lengua vernácula. Y eso estaba prohibido por la Inquisición romana. Y a ella la advirtieron. Y ella hizo como un niño chiquito cuando la advirtieron. Prefiero amar al Señor, agapear a mi Señor. Y la quemó. Eso se llama agapear. Ahora no le estoy diciendo que es otro contexto actual. Nuestro contexto es tan diferente, mis amados hermanos, y desafortunadamente, aunque parece que ha progresado en ese sentido la persecución, entre comillas, el agapeo es menor hacia el Señor. Parece que en tiempos de persecución el agapeo es mayor y en tiempos de relajación el fileo es mayor. Los reformadores, en el caso de Margarita Porr, tremenda, no solamente entregó sus recursos en favor de curar, ayudar, sino que a ella no la mataron por curar, ayudar a los enfermos, a ella la mataron por predicar el Evangelio. Pero tuvo el carácter, ella era una roca, tuvo el carácter de mantenerse en su amor ágape por el Señor. ¿Cuántos de nosotros no mantenemos un carácter ni siquiera con nuestros hijos e hijas? Porque nos da miedo predicarle el Evangelio a nuestros hijos.
tener un carácter para hablarle a nuestra familia, a nosotros mismos y poner en práctica la Escritura. Segundo aspecto aplicativo, directamente proporcional al punto de desarrollo. Disposición para sacrificarlo todo por Cristo, mis hermanos. Dios habla a esta iglesia local. ¿Sabe qué es sacrificar? Es que lo voy a poner acá para que lo recordemos. El punto, mire, estos tipos, estas personas pecadores, comprometidos en estos 3 puntos. Número 2, sacrificarlo todo por Cristo. El apóstol Pedro, a partir de ese momento, lo sacrificó todo. Y a eso nos llama el Señor, a sacrificarlo todo. ¿Qué es sacrificar? Aquí en la autopista sur con Avenida Villavicencio, hay un lugar que llaman El Matadero. Eso es sacrificar, dar muerte. Dar muerte. Y no, esos ejemplos de Mauricio, pero bueno, es una manera de ayudarlos pedagógicamente, ayudarnos todos a entender qué significa sacrificar. Sacrificarlo todo es morir a mí, en todo. No, yo los roles no quiero sacrificar. A mí, pastor, hábleme, predíqueme de todo, pero las doctrinas ciertas doctrinas, yo no las cambio. Pero, hermano, pero es que no se trata se trata de lo que dice la Escritura. Pero es que a mí el rol y los roles del hombre y la mujer, a mí eso me parece anticuado, pastor. O sea, usted está diciendo que Dios es anticuado, que Dios se equivoca. No es eso, pastor. No, yo entiendo tu punto, pero mi amado hermano, el Señor nos llama a sacrificarlo todo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te está yendo entonces con tu postura de los roles? Estoy poniendo un ejemplo de los roles, pero hay muchas doctrinas aplicativas a la vida del creyente. Doctrina de la iglesia, eclesiología. Hay personas que tienen su propia eclesiología. Y a pesar de que el Señor nos dice cómo debemos congregarnos, qué día, en qué momentos, de qué manera, con qué solemnidad, hay congregaciones completas que tienen su propia interpretación de lo que significa la eclesiología bíblica. Y ahí hay un problema, porque nos estamos sacrificando todo. El Señor nos llama a sacrificarle todo. Cuando Pedro era joven iba donde él le parecía, pero ahora tendrá, desde el agapeo, tendrá que renunciar a sí mismo para dejar que la soberanía de Dios sea ejecutada. Muchos reformadores entregaron su vida y su legado, no, escuche esto, mi amado hermano, no a sus proyectos de vida a los que ellos aspiraban en un principio. ¿Cuál era el proyecto de vida de Martín Lutero? El proyecto de vida de los papás de Martín Lutero, que fuera abogado. El proyecto de vida de Martín Lutero, ser un fraile católico. Él tenía 2 opciones. Disposición para sacrificarlo todo por Cristo, pues le pagan bien, pues yo me quedo ahí, ¿sí o no? Me pagan bien. Estoy de tiempo completo con el Estado romano. Me tienen viviendo bien. El pastor Erasmo de Rotterdam no tuvo la capacidad de sacrificarlo todo sabiendo la verdad. Esa es la diferencia entre Erasmo y Lutero. No pierdo mi empleo de profesor catedrático universitario aquí en Alemania. Yo sí, no me importa. Yo no voy a ser partícipe de esto. No estoy diciendo que uno es más bueno que el otro, no. Es el llamado y la capacidad que Dios nos dé, mis amados hermanos, para sacrificarlo todo por Cristo. Aplaudimos de los reformadores en ese sentido, de Pedro en el momento de su agapeo, y de algunos reformadores. Casilloro de Reina en España quedó prácticamente en la ruina, vendió toda su riqueza para traducir las escrituras al castellano, y eso le produjo persecución. Casilloro de Reina vivió perseguido por la Inquisición. Él no tenía ciudad donde vivir, no sabía si mañana le tocaba con sus hijos y su familia
sacrificarlo todo por cumplir un propósito. Traducir las escrituras al castellano, la Biblia que usted tiene en la mano. Se debe a la obediencia, el amor, el sacrificio y la centralidad en Cristo de una persona, un reformado. Solideo, gloria. La gloria sea para Dios, ¿sí o no? Número 3 y final, con este termino, vivir centrado en la dirección de Cristo, que es el tercer punto desde lo aplicativo a nuestras vidas. Ese es un principio de la reforma, mis amados hermanos. Las Sagradas Escrituras son nuestra brújula, ¿cierto? Nuestro manual de vida. Son el aspecto clave para nosotros, los hijos de Dios. ¿Quién es un cristiano comprometido? Aquel que pone y sigue la dirección en Cristo, no en su propia interpretación o manera de ver las cosas. Sola Escritura. Hay otras posibles opciones, como ya lo hemos dicho, pero el que está centrado en Cristo se mantiene en Cristo, en la voz de su pastor. Y esto lo debemos poner en práctica como iglesia bíblica contemporánea, mis amados hermanos. La historia de la Reforma o la historia del Evangelio de los patriarcas de la iglesia no es un mito. Debe continuar, debe preservarse. 2000 años han pasado, un poco más, desde que esto sucedió. 504 años desde el siglo XVI y la Reforma protestante. Y cuando la Reforma o cuando el cristiano hace caso a estos 3 puntos, el mundo cambia. Como lo dije en la introducción. Cuando cristianos como nosotros, pecadores comunes y corrientes, amamos a Cristo más que a lo demás, más que su carrera, sus títulos, su herencia, sus bienes materiales, su propia vida. Cuando la iglesia actual tenga la disposición para sacrificarlo todo, cuando la iglesia actual vivamos centrados en seguir la dirección de Cristo, va a haber una nueva reforma. ¿Por qué? Porque la reforma es simplemente un efecto colateral de la obediencia a la palabra de Dios. Y la educación va a cambiar, porque van a haber cristianos haciendo las cosas. Y el rol de la mujer, el papel de la mujer en la función social va a cambiar. El mundo va a ser salado, pero no lo entienda desde el término popular, uy, está muy salado. No, eso es una bendición, ser sal. Y es lo que necesita el mundo, sal. Porque la sal se usaba para preservar antes de la tecnología del congelador. ¿Cómo preservábamos los alimentos? Con sal. La sal preserva los valores y los principios de la sociedad que hoy se queja y sale a marchar en contra de la violencia tirando piedras. Esa es la generación actual. En contra de la corrupción colándose en Transmilenio. Esa es la extraña dicotomía de la modernidad. ¿Y la iglesia dónde está? En el momento, mis amados hermanos, en que seamos cristianos comprometidos, apliquemos el Shema, con todo corazón, alma, mente y cuerpo, amemos al Señor, nos dispongamos para sacrificar. ¿Qué es lo más difícil de sacrificar en el creyente? ¿Sabe qué es lo más difícil? El ego, mi orgullo. Eso es lo más difícil, pero el Señor nos ayuda. Y número 3, vivir centrados en la palabra. ¿Cuántas congregaciones, tal vez hermanos nuestros, no solo hay salvación en la Reforma, ¿sabe? Es la verdad. La salvación es por obra ni por instituciones, movimientos. Salvación es por gracia. Pero ¿cuántas personas están fuera del centro y de la dirección de Cristo? De pronto, hermanos, reuniéndose a perder el tiempo en lugares, haciendo cosas que el Señor no nos ha llamado, y así no se va a sanar el mundo, y así no va a haber reforma, va a haber deforma, que es lo que estamos viendo. Este es un llamado, a modo de conclusión, para la iglesia bíblica reformada actual, año 2021, y que esto quede en nuestra posteridad aquí en la grabación. Que sea de parte del Señor para nosotros una invitación a agapearlo,
a entregarlo y sacrificarlo todo y a centrarnos en su voz. Amén. Ok.